las características principales que nosotros vamos a tener al hacer un discurso expositivo, ya sea con nuestros familiares, con nuestros amigos, en una exposición en clases, o en una exposición más importante, tal vez en el trabajo o en una entrevista de trabajo, incluso nosotros vamos a estar haciendo texto positivo o discursos positivos. ¿Por qué nos vamos a basar en esto? Porque la próxima clase vamos a hablar sobre representación oral, la forma correcta de estar hablando, de representar un discurso, de conversarlo, ya de expresarnos correctamente frente a un grupo. Como sabemos que eh, estamos virtuales, ya no se puede hacer la disertación aquí en la sala, ¿cierto? Así que vamos a trabajar por ahí de una forma distinta y ya lo verán cuando les hable de la pregunta esencial al final de la clase. Primero, quiero que recordemos esto, que volvamos a dar esta pregunta. ¿Qué es un texto expositivo? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien podría decirme qué es un texto expositivo? ¿Para qué sirve o para qué se usa? Un texto expositivo sirve para exponer una idea. Muy bien, Manuel. Expone una idea o expone un tema, bien, Graciela. ¿Y de qué forma lo hace? ¿De forma objetiva o subjetiva? Objetiva, muy bien, Graciela. Expone un tema de forma objetiva. Ahora, y Juan también ahí, muy bien, chicos. Entonces, un texto expositivo, tal como lo dice su nombre, expone un tema, expone una idea, expone un conocimiento, expone algo que nosotros queremos que otras personas conozcan de forma objetiva. ¿Qué quiere decir objetivo? De una forma clara, ordenada, sin opiniones personales, y estamos diciendo exactamente lo que se ve, lo que observamos, cosas que pueden ser comprobables. Son textos que tienen un fin, y esa finalidad es informar sobre algo, exponer algo, un tema, como dijeron acá, una idea, o cualquier conocimiento nuevo, ¿ya? Ese tema específico se va a exponer a un público determinado. Nosotros sabemos quién es nuestro público, tenemos esa idea, decimos, oye, este texto yo lo voy a exponer frente a un auditorio de estudiantes, o se lo voy a exponer a mis compañeros de curso, o se lo voy a exponer a mis familiares, o es un tema que yo quiero decirle a un amigo, ¿verdad? Quiero exponerle algo nuevo, quiero enseñarle algo, quiero que ellos aprendan mi pasatiempo, o necesito darles el conocimiento para que le puedan hacer un buen mantenimiento, no sé, a la moto, al auto, a la bicicleta, lo que sea. Y esto nosotros debemos ser capaces de hacerlo de forma clara, ordenada y objetiva. Siempre. ¿Qué pasa si no se cumple esto? Nuestros amigos no van a poder obtener de buena forma el conocimiento. Si no se lo damos de una manera clara, si no se lo damos de forma ordenada, nos van a escuchar, pero no van a entender nada de lo que le estamos diciendo, porque viene todo, es un despelote de materia que estamos tratando de entregar. Y eso no podemos permitirlo. Aquí tenemos un pequeño texto que se los voy a dejar, les voy a dejar unos 2 minutitos porque es cortito, para que lo leamos y lo vayamos interpretando. Ya estas clases, bueno, la clase pasada hubieron también hartos textos y son clases importantes, es importante ir leyendo estos textos para ir reconociendo distintas características que van teniendo los textos positivos, ¿ya? Así que 2 minutitos para leerlo y lo revisamos.
Ya chicos, ¿terminaron de leerlo? ¿Qué me dicen? Ya. Si se dieron cuenta, el de acá es un texto bastante simple, pero tiene algunas palabras que podríamos decir que no son de común conocimiento, tal vez. Esas palabras están subrayadas, sobre todo la más difícil que podría ser homeotérmico. Ahora, las palabras de arriba, si bien son palabras que no se usan comúnmente, tampoco son palabras tan difíciles. ¿Podrían ustedes ayudarme a definir las palabras que están acá? Por ejemplo, predador. ¿Qué es un predador marino? ¿Qué significa que un animal sea un predador? Ser el que caza. ¿Qué cosa? Los predadores son los animales que cazan a otros animales, así. O son los predadores de cierta categoría de animal. Excelente, un predador es un animal carnívoro que caza a otros animales. Cartilaginoso, ¿saben qué significa cartilaginoso? Que mayormente está compuesto de muchos cartílagos, o sea, que la textura de su piel está compuesta de muchos cartílagos, que los cartílagos son duros, son como flexibles pero duros. Sí, correcto, muy bien, Janet. Cartílago tenemos nosotros aquí en las orejas y al medio de la nariz, ¿cierto? Ayudan a dar forma, son duros, pero de todas formas son flexibles. El plancton, ¿lo conocen? No me digan que es el monito de Bob Esponja. ¿Saben lo que es el plancton? Sí, una especie como de algas, bacterias, no sé cómo lo llaman, pero que de eso se alimentan las ballenas y muchos de los peces que viven viven muy, 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 muy profundo. Excelente. Juan dice planta o alga. Sí, también va por ahí. Hay dos microscópicas, casi microscópico, Benjamín. Hay dos especies distintas de plancton, fitoplancton y zooplancton. Fitoplancton es planta, algas, son muy pequeñas, y el zooplancton son microorganismos o animales muy, muy pequeñitos, que son de los que se alimenta el tiburón ballena, las ballenas u otros peces, como dijo aquí la compañera. Excelente. Y la palabra más complicada que tal vez nosotros no sabríamos sería homeotérmicos. Pero, tal cual como dijimos en clases anteriores, cuando el krill que come la ballena es lo mismo que el plancton. Correcto. El krill es zooplancton, que viene a ser animales. ¿Ya? Viene a ser todo el plancton que son animales, que es el krill, como dice nuestra compañera Graciela. Ahora, volvemos. Como habíamos dicho en clases anteriores, cuando un texto es positivo, que es divulgativo como este, plantea una palabra difícil, una palabra extraña que no todos pueden conocer como homeotérmico, la explica, ¿cierto? Entonces nos dice, estos tiburones son homeotérmicos, y nosotros nos preguntamos, oye, ¿qué significa homeotérmico? Pero el mismo texto nos explica, es capaz de mantener su cuerpo más caliente que la temperatura del agua. Es algo parecido al texto que vimos la semana antepasada sobre la leuconiquia, que eran los puntitos blancos de las uñas. También nos plantea esa palabra extraña, nos dice, esto es la leuconiquia, pero nos explica de inmediato que son los puntitos blancos, los regalitos que muchos les dicen que salen en las uñas. Ahora, ya lo dijimos, un texto, tal como el que leímos de los tiburones, que lo vamos a estar usando de ejemplos, debe tener claridad, debe tener orden y debe ser objetivo, ¿ya? Tres cosas que cumple el texto de los tiburones. Primero, es bastante claro. Todos los contenidos se presentan de forma comprensible. Yo creo que todos pudieron entender el pequeño dato que nos daban de los tiburones, que no era un dato tan específico, pero era un conocimiento más que a lo mejor no teníamos sobre los tiburones. Es claro, por lo tanto, no da palabras difíciles, no da palabras extrañas, y cuando nos da una, la explica el mismo texto. También tiene orden, o sea, los contenidos están organizados según un criterio. ¿Cuál sería el criterio acá?
Primero, nos van a explicar qué son los tiburones y nos dice, oye, son grandes predadores marinos, tienen este esqueleto, tienen agallas. ¿Qué son las agallas? Están a los lados de la cabeza y tienen varias hileras de dientes en la boca. Ahí nos hacen una pequeña descripción de un tiburón. Lo podemos imaginar, ¿ya? Si lo habíamos visto alguna vez en un documental, en una foto, en un dibujo, vamos a decir, así es un tiburón, ¿cierto? Como el del Baby Shark que anda por ahí. Eso es un tiburón, pero más malito. Luego nos dice también, nos sigue hablando de los tiburones, dice, oye, son de varios tamaños, y nos explica desde el más pequeño hasta el más grandote. Y finalmente nos dice el dato que nos quería dar, que son homeotérmicos. O sea, para darnos ese dato, nos tuvo que explicar bien qué es un tiburón, más o menos algunas características para hacernos la idea, sus tamaños, y luego nos dio el dato de que son homeotérmicos. Ese es el orden que mantuvo este texto. Si nos dijeran de inmediato, todos sabemos que los tiburones son homeotérmicos, y de ahí seguir hablando nos dejaría colgados. ¿Por qué? Porque no sabríamos qué es ser homeotérmicos. Por lo tanto, debe hacerlo en orden, despacito. El conocimiento se presenta, pero se presenta despacio, ¿ya? De una forma eficiente, pero para que todos lo puedan entender. Y también es objetivo. O sea, aquí no hay ninguna valoración personal. En este texto no hay ninguna parte donde nos digan los tiburones son feos, ¿cierto? No hay ninguna parte donde nos digan los tiburones son, no sé, animales terroríficos. Tampoco nos da una opinión personal. Nos dice, oye, pueden ser considerados peligrosos, pero rara vez atacan a los humanos. Y ese es un dato real, un dato que nosotros podemos comprobar. Podríamos meternos a internet, ver la cantidad de ataques de tiburones que hay en los países y ver que en realidad son bastante pocos, tal como nos dice el texto de una forma objetiva, ¿cierto? Eso es lo que nosotros siempre debemos tener presentes, mantener la objetividad en nuestros textos. Y esto es algo que yo les dije hace 2 semanas cuando ustedes tuvieron que crear su propio texto. Habían textos muy buenos, pero que no tenían la objetividad. Textos bastante buenos donde ustedes explicaban sus pasatiempos, pero daban una opinión personal, y eso ya lo sacaba del texto expositivo. Tener una opinión personal metida ahí hace que el texto deje de ser expositivo. Eso es lo que hay que cuidar también. Ahora vamos a empezar a hablar sobre el registro de habla. Siempre se está privilegiando la tercera persona singular y un registro que sea formal. ¿Por qué? Porque con esto se va a entregar mayor seriedad al texto. Tercera persona singular sería, se ha encontrado evidencia de qué, ¿ya? Veamos si esto lo cumple. Tercera persona singular dice, los tiburones pueden ser grandes, ¿ya? Predadores. Estos predadores pueden ser de varios tamaños, ¿ya? Están hablando de los tiburones, no de el tiburón, está en plural, pero es tercera persona de todas formas, ¿ya? Puede ser plural, puede ser singular, generalmente es tercera persona plural. No se dice he encontrado evidencia, no se dice me gusta lo siguiente, ¿ya? No se dice me di cuenta que, no. Se ha encontrado evidencia que, se ha dado cuenta que, se puede saber que lo siguiente es una evidencia de, etcétera, ¿ya? Tercera persona. No hablamos en primera, hablamos en tercera. Hay 2 cosas también que debemos destacar aquí cuando hablamos en un texto, en un discurso expositivo, y son la norma y el registro. La norma se va a referir a características que rigen a la lengua, la rigen de una manera convencional entre los habitantes, ¿ya? En determinado momento histórico. Aquí vamos a tener una norma culta y una norma inculta. ¿A qué me refiero con esto yo? Pase lo que pase, estemos en el país que estemos, siempre se va a reconocer, hay una norma culta y hay una norma inculta. Y esto lo podemos reconocer de forma bastante fácil. Luego, tenemos el registro. Y aquí hay 2 variedades. Esto va a depender de la situación en la que se usa el lenguaje. Y podemos tener un registro formal o un registro informal.
Por lo tanto, estos se van mezclando, norma y registro, y van creando lo que vamos a estar viendo ahora. Tenemos norma culto formal, pero también tenemos culto informal. Y así como tenemos inculto formal, tenemos inculto informal, ¿ya? Son solamente estas 4 variedades que se van a estar presentando cuando hablamos. Cuando todas las personas hablan, están usando una de estas 4 variedades. En general, son bastante fáciles de reconocer, son difíciles de adoptar, ¿ya? Si usted no habla mucho una de estas y quiere subir de rango, ahí vamos a explicar lo que es subir de rango, va a costar un poco y va a necesitar de educación, va a necesitar del colegio, va a necesitar de que usted trate de estudiar un poco, de aprender más palabras, de manejarse un poco más en el lenguaje. Eso es lo que se requiere para ir subiendo de norma y para ir subiendo de registro. No son para nada difíciles de identificar y hay unas que están muy, muy, muy marcadas. ¿A qué me refiero con esto? La norma culta formal es una de las que se va a ver más marcadas y de las que son muy, muy fáciles de reconocer. Por un lado, tenemos a nuestro amigo el registro culto formal, que se va a centrar siempre en transmitir contenidos en los medios de comunicación noticiosos, en las reuniones de trabajo, en informes, en las actas, ensayos, trabajos escolares. La norma culto formal, chicos, es la que se debe tratar de usar cuando se está en algún ambiente oficial, en algún ambiente de trabajo. Aquí se va a usar un léxico quiere decir vocabulario, variado, preciso, que evite repeticiones, que evite digresiones y no se van a usar muchas palabras abstractas. Aquí se va a ir al centro, pero usando un vocabulario súper variado. No se repiten palabras, se usan palabras a veces complicadas y se construyen oraciones bien complejas y bien ceñidas a las normas gramaticales. También, cuando estamos hablando en norma culto formal, se tiende a usar lenguaje oral que venga acompañado de buen lenguaje gestual. ¿A qué me refiero yo? Si nosotros estamos en una exposición, generalmente la persona que está dando la exposición, así como la mayoría de los profesores, o todos los profesores yo creo, vamos a mover las manos y vamos a tratar de dar ejemplos junto con lo que se está hablando, ¿ya? Eso ayuda mucho para la concentración, para explicar lo que estamos diciendo, para demostrar que se tiene como un total conocimiento sobre las cosas que están en nuestra mente, lo que viene, lo que vamos a estar hablando, ¿ya? Se puede saber muy bien cuando alguien está súper nervioso sobre el escenario, cuando no maneja muy bien el tema y está tratando de hablar de una forma culto formal, cuando está como así, con las manos aquí y habla a lo mejor mirando como al frente y no se mueve y como que se queda en blanco y mira para todos lados, ¿cierto? Y nosotros, y como que se le traba la lengua ya, eso nosotros nos damos cuenta de inmediato que esa persona, aparte de no estar muy cómoda, está nervioso, no maneja muy bien el tema. Son ciertos rasgos que nos dicen, oye, este tipo no sabe usar muy bien el culto formal, no se maneja en la exposición frente a otras personas, tal vez es la primera vez que se sube en escenario o es la primera vez que está haciendo clases, ¿cierto? Y le cuesta buscar las palabras, le cuesta recordar lo que viene, se pone nervioso y ustedes sabrán si es que alguna vez han estado contando algo sobre o frente a muchas personas que nos subimos y la primera vez como que se nos borra todo. Así. Puede que hayamos estudiado, puede que hayan repasado, que hayan hecho la tarea, que hayan hecho bien el trabajo, pero al momento de estar frente al público se sale todo de la mente. ¿Ya? Eso es lo que no debería pasar. Se aprende todo de memoria, se lo olvida. Claro, aprender todo de memoria, es complicado cuando, como dice el tío Francisco aquí, se les olvida una palabra y se va todo al retrete. Un ejemplo de norma culto formal que podemos ver nosotros en cartas formales, cartas del trabajo, aquí en el colegio muchas veces, podría ser, estimado don Carlos, qué gusto verlo. Permítame decirle que recibí su informe
sobre el efecto de la contaminación en los lagos del sur de Chile y, aunque sus resultados no son alentadores, me parece una formulación sorprendente, ¿ya? Entonces, ¿por qué se podrían estar comunicando de esta forma? ¿Por qué un tipo le dice al otro, estimado don Carlos, qué gusto verlo? Permítame decirle que recibí su informe. ¿En qué situación de comunicación podría estar pasando aquí? Juan Tapia. Podría ser de un jefe a un empleado o alguien de parte de su equipo, pero siendo como un peldaño más arriba que al que le está dirigiendo ese mensaje. Ya, muy bien, es algo formal, muy bien, es culto formal. De un trabajador al jefe, de un jefe al trabajador, o de dos colegas que también están trabajando y se están enviando informes, ¿cierto? Ahora, esto es como súper adecuado, porque usted se le manda esto a cualquier colega lo va a recibir bien, ¿cierto? Usted está diciendo que hay malos resultados, pero que está muy bien hecho el trabajo, ¿cierto? Está diciendo, muy bien trabajo, muy buen trabajo, me llegó bastante bien, no me gustan los resultados que da, pero su informe está muy bien hecho, ¿cierto? Esta es una forma correcta de decir esto a un compañero de trabajo o a alguien que puede ser tu jefe o puede ser inferior. Generalmente yo creo que debería estar abajo, que don Carlos es el trabajador y el que le manda esto es el jefe, ¿ya? Porque generalmente el jefe le pide informes a los trabajadores. Es como una videollamada. Bueno, este es más un mail, ¿ya? Dice, un gusto verlos. Ah, un gusto verlo, ya, sí, puede ser ahí. Una videollamada, porque sí, puede ser también una conversación de una videollamada. O puede ser que se vieron en un pasillo del trabajo, ¿cierto? Se dan la mano y se dan un saludo bastante formal. Esto tiende a pasar cuando no se conocen mucho a las otras personas o se está trabajando en un entorno que es súper formalito. Ahora, tenemos la variación del culto. Este sigue siendo culto, ¿ya? Es culto, pero este es culto informal. El otro era culto formal, este es culto informal. ¿Qué quiere decir que sea un culto informal? Aquí tenemos interacción personal. Personal, que va a tener situaciones un poco más coloquiales, ¿ya? Programas de televisión de entretención, puede ser los matinales, los misceláneos, los estelares, ¿ya? Algún programa de entrevistas, donde se está haciendo un uso de un vocabulario no tan preciso, un léxico que no es tan preciso, pero hay palabras correctas, no hay palabras abstractas, se pueden utilizar diminutivos, se pueden utilizar abreviaciones, ¿ya? Pero todo sigue siendo bastante culto, ¿ya? Informal, pero culto. También se usa el lenguaje gestual, pero tiende a ser más expresivo, ¿cierto? Es como, hola, qué bueno verte, así se mandan los saludos, los besos, se hacen uno que otro saludo. ¿Cuál es la diferencia entre el culto informal y el culto formal? El culto formal, el anterior, lo podemos ver en la televisión en las noticias. Si nosotros vemos las noticias, tenemos a este tipo que está con corbata, ¿cierto? Muy bien vestido, sentado al frente de un escritorio, muy ordenado, mirando a la cámara, y que habla de una manera súper crítica, súper directa, que no tiene ninguna apreciación personal, que trata de modular lo mejor posible. Si ustedes se dan cuenta de cómo habla uno de estos lectores de noticias, se darán cuenta que él jamás se va a comer una S, ¿ya? Nunca va a decir la calor, nunca va a decir la S, ¿ya? Menciona muy bien las palabras, por eso es culto formal. Aquí en el informal es un poco más distendido. Digamos, el po, claro, nunca dice el po. El culto informal tampoco sale el po, ¿verdad? Pero es un poco más distendido. Es un programa de entrevista, es un matinal. Están estas personas que también son profesionales, que también están hablando bien, que también pronuncian bien, pero un poquito más común. Por ejemplo, hola Jaime, ¿cómo estás? Ayer fui a tu casa y me dejaste plantado. Te me caíste, ¿ya? Aquí viene el te me caíste, que podría ser como
más jergal, pero todo lo que vemos anteriormente está súper bien escrito, súper bien mencionado, ¿cierto? Hola Jaime, ¿cómo estás? Ayer fue a tu casa y me dejaste plantado, ¿eh? Te me caíste, compañero. De esa forma, es como se hablarían dos, tal vez colegas, mientras están en el almuerzo, ¿ya? Culto, pero informal. Es semiformal. Sí podríamos decir que es semiformal, ¿cierto? Se sigue manteniendo todo lo que son las apariencias, tal vez no hay tanta confianza con la otra persona como para tutearlo, ¿cierto? Y tratamos de mantener ese orden, sin embargo, no vamos a estar en un pasillo almorzando y hablando de la otra forma, ¿cierto? No es tan, como tan recto, pero se mantiene semiformal, como dice Graciela. Ahora pasamos al inculto. El inculto también tiene su formal y su informal, ¿ya? Ahí estoy disfrazado el perro, el tío Nico. Dice, registro inculto formal es o está centrado en transmitir contenidos, pero el hablante, o sea, la persona que está hablando, distingue entre una situación formal y una informal. El que está hablando sabe que tiene que tratar de hablar formal, sabe que tiene que tratar de expresarse lo mejor posible. Sin embargo, no tiene el suficiente manejo del vocabulario para hacerlo, ¿ya? El inculto formal, este tipo que es inculto, dice, oye, estoy hablando con un profesional, quiero hacerme pasar por alguien culto para alguien formal, pero le faltan palabras, le faltan reglas sintácticas, faltan reglas gramaticales para poder hacerlo. Lo intenta, pero no lo logra. Existe algo que se llama ultracorrección, ¿ya? La ultracorrección es tratar de mejorar la norma, saber que mi norma o esa norma de habla es deficiente, tratar de mejorarla pero sin poder hacerlo, ¿ya? Es como tratar de mejorarla porque sí. Ahora, ¿dónde podemos ver esto? Estas ultracorrecciones, tratando de imitar la norma culta, pero se equivoca porque no la conoce del todo. Esta persona sabe que no es correcto decir maire, ¿ya? En lugar de madre, y lo corrige, ¿ya? Pero extiende la regla de la palabra aire. Luego dice, por favor, cierra la puerta para que no pase el adre, ¿ya? Porque sabe que maire no es así, sino que es madre. Entonces dirá, oye, aire se debe decir igual, que no pase el adre, ¿ya? La toalla, muchas veces se dice los ajices, fuistes, cuando no se conocen los plurales de ciertas cosas. ¿Quiénes podrían estar cayendo en el inculto formal? Personas. Oeti, sí, podría ser también. Pero el Oeti es el que viene más adelante, yo creo. ¿Cuándo tenemos inculto formal? ¿Alguna vez a usted los han llamado del banco y se nota que no es del banco que los están llamando, sino que es una clara estafa? ¿O han escuchado esos... no sé, hola, usted es cliente del Banco Estado. ¿Esto? Estado, el Banco Estado. ¿Ya? Su cuenta vista. Entonces, cuando están esas estafas, esta persona se quiere hacer pasar por un ejecutivo del banco. El ejecutivo del banco habla en culto formal, cuando te hablan, cuando te están llamando realmente, o cuando tú llamas al banco, te responden lo más culto formal posible. Ahora, si el ejecutivo no es realmente un ejecutivo, si es que es una estafa, si es que lo están llamando para tratar de robarle sus datos, lo están llamando del Banco Colina 1, por ejemplo, esta persona va a tratar de imitar a alguien culto formal, pero no va a poder hacerlo. Y uno se da cuenta, si uno se da cuenta que esta persona está tratando, pero no lo logra. Esto es el inculto formal. Buenos días, don doctor. Vine a verlo porque anoche tuve el terrible dolor de guata. Tratando de decir, oye, tengo que ser formal con el doctor, le digo don doctor, que es una sobrecorrección. Señor don caballero, tampoco debería ser usado. Y se dice, no, porque tuve el terrible dolor de guata. ¿Ya? En vez de decir,
tuve una aflicción intestinal que me estaba causando un terrible dolor en la parte baja de mi abdomen. Eso sería culto, doctor. ¿Sería señor doctor? No, Emanuel, sería doctor. Un saludo, doctor. Ya, doctor ya es como un título honorífico, podríamos decirlo. ¿Ya? Ustedes me dicen saludos profesor, ¿cierto? No me dicen saludos señor profesor ni don profesor, ¿cierto? Es saludo profesor. ¿Ya? Si se refirieran a mí por el nombre, ahí va el título, el señor o el don. Dime, Janet. Sería como que ya el título en sí es una formalidad, ¿no? Correcto. Entonces no hay que agregarle una formalidad a la formalidad. ¿Ya? Por eso es el señor don caballero, es como lo mismo que decir don doctor. Entonces ese es el inculto formal, donde se trata de imitar el culto formal, pero no se logra. Ahora, ¿cómo se logra salir del inculto formal? Porque en algún momento puede que usted diga, no, yo estoy en el inculto y me gustaría subir al culto. Se puede hacer, se puede cambiar. ¿Cómo? Aprendiendo nuevas palabras, aprendiendo los registros correctos de habla, leyendo, sirve mucho, viendo las noticias, viendo cómo hablan estas personas, aprendiendo la forma correcta de pronunciar o aprendiendo la forma correcta de escribir distintas palabras. Es posible hacerlo, es posible salir del inculto y llegar al culto, y no es difícil, ¿ya? Lo único que se requiere es estudiar y querer hacerlo, tener como las ganas de hacerlo para salir de uno y llegar al otro. Y finalmente, este que tenemos aquí, que es como bastante común usarlo, en Chile sobre todo, es el inculto informal. La variedad informal es la más usada en la lengua, ya que se emplea mucho aquí en Chile en la vida cotidiana, entre familiares, entre amigos. Aquí es donde tenemos una pronunciación relajada. Simplificamos grupos consonánticos, ¿ya? El absoluto, el paire, ¿ya? Pásame el cable. En vez de decir el cable, es el cable. En vez de decir los Andes, decimos vamos para los Andes, ¿ya? O el asilo contra la opresión. ¿Ya? Se cambian sonidos, en vez de decir fuego, en vez de decir buitre, se dice el juego, el buitre, el cardo, ¿ya? De entrar, la garuga. Se aspiran sonidos muchas veces, ¿ya? En vez de decir callado, se dice el callado. Córrete para el lado, ahí viene lo de ti, que había dicho Juan. Se usa mucho el bo, erí, aiga, esa palabra con W que usamos mucho los chilenos. Se usa el po, mucho. Me le perdió, no te vaya a caerte. La niñita mujer también, se ocupan duplicaciones de palabras. Todo eso que hacemos, sí, entran mucho los chilenismos aquí. Los chilenismos son parte del inculto informal. Y es por eso que yo les digo que se usa mucho. Porque siempre vamos a estar hablando así cuando estamos como relajados, con amigos, estamos más tranquilos, no hay nadie que nos vaya a estar corrigiendo a cada rato, no necesitamos dar una impresión formal a nadie. Entonces, nos relajamos, se relaja la lengua y se relaja incluso la forma de hablar y entramos al inculto informal. Aquí también entran todo lo que son los garabatos, entran las palabras malsonantes, ¿cierto? Entran estas dos señoras, no sé si las ubican de unos videos de hace bastante tiempo, la de abajo de las mojojojo, y la de arriba, la del sale para allá, señora, por favor muévase señora, que le dice la de arriba, ¿cierto? Si escuchamos a estas dos mujeres, tenemos ejemplos de lo que es el inculto informal. No es que sea malo hablar así, ¿ya? Caso icónico de la rica cultura chilena, dice Emanuel. No es que sea malo usar el inculto informal. Cuando es malo es cuando lo usamos fuera de cuando debería ser usado, ¿ya? ¿A qué me refiero yo? Si están con amigos, en la casa, si están hablando con el hermano, da lo mismo si se expresan como estas dos mujeres o se expresan con cualquier chilenismo de la vida. Vos que te creí, brocacoche, ¿acaso querís que te muela palo? Sale para allá, larva, que son como típicos de
lo que es cuando estamos hablando con amigos, con hermanos, con familiares. Y está bien, es parte de lo que somos como chilenos. Ahora, hay que tener mucho cuidado, dependiendo de la situación de habla, el registro que estamos usando. Ese también entra aquí, Juan. Ya la palabra con W que usamos tanto los chilenos, que de hecho huevón está aceptado como amigo en la Real Academia, ya en el diccionario, siempre y cuando esté bien escrito y bien pronunciado también, viene a ser amigo. Ahora, como yo les digo, debemos saber cuándo usarlo, debemos saber qué inculto formal lo podemos usar con los amigos, pero no lo deberíamos usar en la sala de clases, por ejemplo, no lo deberíamos usar si nos toca ir a exponer en el trabajo, ¿cierto? No le vamos a hablar al jefe o a un compañero de trabajo igual como le hablamos al hermano o como le hablamos a un amigo en la calle, ¿cierto? No se puede, porque nos van a decir, por favor, sírvase salir de la pega, deje su puesto de trabajo. Imagínense si los cajeros en el supermercado hablaran de esta forma, ¿cierto? No serviría. Hay que tratar de subir. Siempre hay que tratar de ver en qué situación de comunicación estamos y cuál registro deberíamos usar dependiendo de la situación de comunicación. Debemos tratar de manejar los cuatro. Ustedes deben tratar de manejar los cuatro para poder adaptarse a la situación en la que estén. Deben poder moverse de uno al otro, ¿ya? Como yo les digo, no es malo ocuparlos todos. Y usted puede ser libre de ocuparlos todos. Pero lo que debe saber, lo que debe poder hacer es ocuparlos cuando es necesario ocuparlos, ¿ya? Ahora, aquí hay un pequeño ejercicio. Digamos que aquí tenemos diferentes situaciones de comunicación, que es lo que yo les decía. Y en cada una de estas situaciones debería ser usada una norma. ¿Cuál norma creen ustedes que debería usar el presidente si está en sesión de gabinete? ¿Ya? Está ahí expresándose, ya está con el presidente con el mono en la espalda, ese que lo molesta siempre, y se debe expresar, son hablamientos adaptables, correcto, Graciela. Culta formal, dice Emanuel, muy bien. Culto formal, el presidente en sesión de gabinete. El comandante jefe del ejército reunido con la plana mayor, ¿qué deberían usar? Culto formal también. Y ahora tenemos a los ministros de la Corte Suprema, pero están en un día de campo. Están comiendo ahí, entre todos, salieron culto informal, excelente, ¿cierto? Deben mantener ahí su imagen de ser ministro, pero pueden estar un poquito más relajados. Ahora, ¿cuál de estas ustedes creen que está súper valorada socialmente? Que le serviría para conseguir trabajo en una entrevista de trabajo. ¿Cómo debería expresarse? Culta formal. Culto formal, ¿cierto? Si vamos a una entrevista de trabajo, ojalá ser lo más formal posible para dar una buena imagen, para decir, oye, tú me puedes poner tranquilamente a atender a los clientes y puedes tener confianza de que yo les voy a hablar bien a los clientes, no voy a tener problemas. ¿Cuál ustedes creen que se adquiere en la educación escolar y en la sociabilización dentro de lo que estamos usando en la norma culta? Culta formal y culta informal. Dice Graciela, culta formal dice Emanuel. Sí, podrían ser ambos, ya que si les toca disertar hay que usar culto formal y si les toca hablar con el profesor o hablar con sus compañeros en la sala, se puede usar el culto informal, ¿cierto? No hay que pasar a los incultos, hay que tratar de mantenerse. ¿Tiene una mayor carga afectiva que la culta formal? Inculta formal. Ya. Inculta formal, inculta informal también podría ser una mayor carga afectiva. ¿Ya? Usada en situaciones comunicativas formales por personas que no conocen la norma culta, pero a las que les encantaría saber usarla. Inculta formal. Muy bien.
y en situaciones comunicativas informales y que no es valorada socialmente. Inculta, informal. Eso. Ya, inculta informal también sería la última, donde se usa vocabulario escaso, o sea, se conocen pocas palabras. Se usan palabras coprolálicas y a veces improperios. Se usan palabras concretas, alteración fonética, morfológica y la no aplicación de normas gramaticales. Esto también es inculto informal, ¿cierto? Usar mucho garabato, mucha palabra que no corresponde. Todo esto es inculto informal. Muy bien, chicos. Mañana vamos a estar hablando de expresión oral, ¿ya? De la forma correcta de expresarnos y de hablar. Y ahora, les voy a hablar de la pregunta esencial de esta semana. Yo les dije que era un poquito más de trabajo, que era una pregunta que tomaba toda la materia que ya hemos estado hablando. ¿Qué hay que hacer? Hay que exponer, ¿ya? ¿Cómo van a exponer? Como no hay nadie en sala y en estos tiempos de pandemia no tenemos compañeros, no podemos salir a disertar, van a exponer grabándose para subir un video al Classroom, ¿ya? Este video solamente lo va a ver su profesor, lo va a ver el tío Francisco, así que no se preocupen, no lo va a estar viendo el resto de la clase, no lo vamos a estar mostrando, ¿ya? ¿Qué dice Juan? Se van a grabar y van a exponer lo siguiente. ¿Qué van a exponer? Van a tener que hablar de alguna costumbre, de alguna tradición de su país de origen, ¿ya? Y exponerlo en un video que dure entre 2 y 5 minutos. Es un video cortito. Todos los que sean chilenos hablan sobre alguna costumbre o alguna tradición de Chile. Si usted viene de otro país, habla sobre una costumbre o una tradición de su país de origen, ¿ya? ¿Puedo usar un calcetín en los ojos? ¿Un calcetín con ojos? No. Juan, debes salir tú en el video, ¿ya? Porque se debe ver todo lo que estuvimos hablando, tu expresión oral, tu forma de poder expresarte, de qué manera usas el lenguaje, de qué manera estás exponiendo todo lo que ya aprendiste. ¿Qué cosas pueden elegir, chicos? Si son de acá de Chile, creo que aquí hay alguien que sea extranjero acá en... Sí, ya. Todos los que sean de Chile pueden hablar de cualquier costumbre o cualquier tradición, desde lo que es la cueca, el trompo, como dice Benjamín. Si hablan del trompo, díganme cuándo se creó el trompo, por qué pasó a ser una costumbre, quiénes fueron los que lo hacían primero, cómo lo usaban, ya de qué años vienen, quién fue el que lo inventó. Pueden hablar sobre ese tema. Si quieren hablar sobre alguna comida que sea típica, una empanada, lo mismo. Expresen y den conocimiento de lo que son las empanadas, algún baile típico, lo mismo para los que son de otros países, si hay algún juego que sea un juego típico de su país, alguna comida típica, un baile, una vestimenta, si es que quieren hablar de alguna etnia, también está aceptable, ¿ya? Debe ser algo que sea una costumbre o una tradición del país de origen, ¿ya? Se graban y lo suben al Classroom. No es tan difícil grabarse en estos tiempos. Yo creo que todos los que están aquí tienen su celular en las manos o lo tienen debajo de la cama mientras están viendo la tele, ¿ya? Ojalá que lo tengan en las manos y estén poniendo atención. Pero todos ya tienen celular. Es tan simple como dejarlo en una mesita ahí paradito con unos libros atrás, graban la exposición y la suben. La idea, chicos, también es que, bueno, la clase de mañana vamos a hablar sobre expresión oral, de qué formas podemos hacer el texto, cuáles son las mejores formas de grabarse, de exponer todo esto, y vamos a dar un tiempo para ir planteando los temas que ustedes vean ahí, más o menos de qué pueden hablar. Ahora, la idea es que no graben el primer video y suban el primer video que les quedó. La idea es que practiquen un poco, que no les salga el tartamudeo, que no se les olvide la materia, ¿ya? Ojalá que no suban un video así como voy a hablar sobre el trompo, que se creó por primera vez en 1812 y desde ahí ha sido ya, la idea es que no sea así el video, que ustedes me estén exponiendo una materia que se aprendieron medianamente, que se nota que ya tienen algo de manejo de la materia, que no estén leyendo un texto, que no se paren así frente al video quietos, ¿ya?
Por eso es que es tan amplio el tema que pueden elegir. Cualquier costumbre, cualquier tradición de su país, cualquier cosa que les llame la atención, ¿ya? Si les gusta, pueden hablar de encumbrar volantín, de andar a caballo, de los juegos típicos, de las comidas típicas, de alguna etnia, incluso pueden hablar sobre algunas supersticiones que existan. Para el sur de Chile hay muchas y estoy seguro que diferentes países también van a tenerlo. Debe tener ayuda visual. Graciela, si quieres agregar ayuda visual, es excelente, ¿ya? Como estamos en este concepto de pandemia, no les puedo decir, todos no van a saber editar un video o hacer cosas, pero la ayuda visual estaría excelente si saben ustedes ponerle alguna imagen al video, algún GIF que puedan agregar. O si imprimen algo, lo pueden mostrar. Claro, si imprimen alguna imagen, también la pueden mostrar, ¿cierto? Si me van a hablar del trompo y tienen un trompito en las manos, igual sirve. ¿Ya? Todo suma, chicos, pero lo importante es su exposición, ¿ya? Lo importante es la forma en la que están entregando este contenido, ¿ya? Estamos en la hora. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿No? Profe, ¿hay algún otro requisito en cuanto a cómo tiene que ser el video? Más que nada, no. Ya los requisitos son los requisitos que se podrían esperar, ojalá con buena luz, que se escuche bien, ya no lo grabes mientras está el maestro trabajando al lado, que no estén todos los perros ladrando, y que te veas tú, ya no lo grabes así como de los puros ojos, sino que te veas tú más o menos como yo estoy ahora, ¿sí? Desde la mitad hacia arriba para poder ver las manos, la expresión oral y todo lo que se está usando. Ya, este sería como el encuadre que se pediría. Profe, pero no va a ser como la otra disertación onda que voy a tener que tener un PowerPoint atrás mío o le voy a tener que mandar un PowerPoint. No, no es necesario. Ah, ya. Gracias, profe. Ya, ya chicos, estamos en la hora, lo dejamos hasta acá. Mañana seguimos hablando sobre la expresión oral. Espero que estén excelentes. Nos estamos viendo. Chao, chao.